¿Se ve? ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Muy bien, Sí, es una doctor. de aorta abdominal, vamos a hacer esta clase. Y aquí estamos viendo, esta es la parte superior, esta es la parte inferior, esta es la aorta abdominal ya dilatada, este es un aneurisma saccular, ¿no? Esta es la arteria ilíaca primitiva del lado derecho y en este tenemos acá también que está acá, estas son las cintas hileras, tenemos calzada la arteria ilíaca primitiva izquierda. Acá está calzada el cuello del aneurisma, ¿no? Muy bien. ¿Están viendo? ¿O está congelada? Estamos en la primera diapositiva. Está congelada, Ahora ahora en sí. objetivos, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que tenemos que ver, pues vamos a referirnos al aneurisma de aorta abdominal, ¿no? Vamos a ver todo, vamos a revisar todo, ¿no? Su etiología, la historia primero, la etiología, la sintomatología, las ayudas diagnósticas y el tratamiento que requiere. Dentro de el resumen histórico, nosotros podemos ver que ya en la época del Antiguo Egipto, pues ya se habían descrito los aneurismas de aorta abdominal. Esto fue alrededor de 1550 años antes de Cristo, ¿no? En el papiro de Ebers, por ejemplo, ya había una descripción de esto. Luego, ya pasando a otra época, se dice de que hay un médico, Antino, que es conocido como el padre de la medicina. A continuación salió Galeno, que es el que estamos viendo aquí. No, pero sí, yo me acuerdo que había un Antino. Bueno, el Galeno habló pues sobre lo que era la ruptura de un aneurisma, ¿no? Él mencionaba que la sangre salía con tanta violencia que apenas podría detenerse parte de ella, ¿no? Pero realmente, pues, imagínense ustedes si es que el corazón en cada contracción ventricular, el ventrículo izquierdo, nos expulsa entre 50 a 70 centímetros cúbicos de sangre, imagínense ustedes, ¿no? Cuando se rompe, pues, un aneurisma. Es terrible eso, y nosotros hemos visto eso, ¿no? Es terrible realmente. Ya les voy a contar una anécdota. Bueno, se las cuento ahorita mejor. Estábamos después del terremoto, estuvimos 2 años en el hospital Yanaguara y un día pues llegamos al hospital. Nosotros estábamos acostumbrados a llegar temprano. Entonces entramos y nos encontramos con un amigo cardiólogo y nos dicen, ¿están de guardia? ¿Están entrando? Sí, estamos entrando, ¿no? ¿O están saliendo de guardia? No, digo, no, estamos entrando. Y ya, ¿sabes qué? Ahí en Traumachop hay un paciente, ¿no? Y ese paciente está mal, lo veo medio pálido, me dice, no sé qué cosa es, me dice, pero mejor vayan a darle una ojeadita. Bueno, nos habíamos juntado 2 cirujanos, fuimos, y estamos entrando pues a Traumachop, y vemos el tópico donde está el paciente, y vemos un paciente de piel blanca, pero estaba pálido estaba. Y nosotros hemos visto, señoritas, eso uno nunca se olvida, cómo el abdomen del paciente súbitamente se infló. Dijimos, se rompió el aneurisma. Lo que hemos hecho, y no había ninguna enfermera, lo que hemos hecho es agarrar la camilla, empujarla, y nos llevamos a sala de operaciones, que es en el segundo piso. Y gritando, pues, diciendo que abran campo, que íbamos a
era una super emergencia, ¿no? Hemos entrado a sala de operaciones, así lo hemos metido al paciente con camilla y todo, a sala de operaciones. O sea, ahí te olvidas de la asepsia. Esto es cirugía de guerra. Entonces lo hemos pasado a la mesa de operaciones. Justo había un médico anestesiólogo, doctor Rodríguez, me acuerdo que estaba saliendo de guardia, que me voy a cambiar así con ropa y todo nomás. Nosotros ni nos hemos lavado, así inmediatamente. Y intúbalo, lo intubó, agarramos, ni lavamos, de frente nos hemos metido, nos hemos puesto guantes, abrimos el abdomen y aunque ustedes no lo crean, señoritas, la sangre saltó hasta las hialíticas, para que vean ustedes la enorme presión que había en ese abdomen, ¿no? Entonces, eso pues jamás te vas a olvidar, ¿no? El paciente pues ahí falleció, ¿no? No pudimos hacer nada, solamente abrir nada más y una explosión de sangre, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, Galeno, retornando a la clase, él fue el primero en mencionar pues la palabra aneurisma como una dilatación, pero esto está mal dicho. Una cosa es dilatación, otra cosa es aneurisma. La dilatación de una arteria en cualquier lugar es el aumento, ¿no?, de tamaño de medio a 1 centímetro, no más, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, si es en la aorta abdominal, ¿no? Si se ve crecida la aorta, normalmente 2 centímetros es, 2 centímetros y medio, es una dilatación. Aneurisma, la palabra aneurisma se define como el aumento de volumen al doble o al doble más la mitad del tamaño del vaso, del diámetro del vaso. ¿Ya? Entonces, así es. Esa es la verdadera definición de aneurisma, ¿no? No es una dilatación. La dilatación es la dilatación de la arteria, pero que no llega a ser aneurisma. Muy bien. Luego, en el siglo XVI, ya, el gran Vesalius había hecho las primeras descripciones pues, de los aneurismas. Luego, allá por 1920, el doctor Matas consiguió éxitos terapéuticos haciendo ligaduras con buenos resultados. Yo recuerdo que he leído hay una historia de la cirugía vascular, si gusta la revisamos después de esta clase. Vamos a ver, ¿no?, que alguien más hizo eso, antes, mucho antes. Y bueno, a mediados del siglo pasado, unos médicos pues pudieron ocluir aneurismas con inserción de alambres en su interior, entre comillas, vamos a decir alambres, ¿no? Era una técnica para rodear el cuello y la cara anterior del aneurisma que producían reacciones inflamatorias y disminuían el aumento de volumen de la arteria, ¿no? Lancisi fue el que mencionó la dilatación de una arteria debilitada, ¿no? Pues claro, porque hay debilidad de la pared de la túnica media, ¿no?, la muscular, ¿no? Entonces, aquí en un breve pasaje de la historia, tenemos a antes de Cristo, a Galeno, a Lancisi, a Auge, 1800, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunos conceptos. Tenemos que mencionar que la aorta pues es un conducto, ¿no?, cuyo diámetro en los adultos corresponden a su origen, ¿no? Por lo general es 3 centímetros hasta 3.5, algunas veces la raíz de aorta o el arco aórtico, ¿no? Y luego va disminuyendo conforme avanza la aorta torácica, 2.5, y puede llegar hasta 2 centímetros en la porción abdominal, hasta que se divide en arterias ilíacas, ¿no? Por lo general que son 1.3, 1.5, 1 centímetro. Entonces, los aneurismas están
o se pueden definir como aumento del tamaño de más, como ven ustedes, del 50% del diámetro arterial normal, o como yo les he mencionado, el doble más la mitad. Y esto, el aneurisma puede producirse pues en cualquier diámetro de la aorta. En este caso estamos hablando de la aorta. Deriva la palabra aneurisma del griego aneurismein, que significa dilatar, ¿no? Así lo pusieron. Pero vuelvo a repetir, no es una dilatación, es diferente. Entonces, aquí según Michans, y por eso lo menciono, él dice que es una dilatación arterial que se encuentra localizada en alguna parte de la aorta abdominal, ¿no? Y dice dilatación aneurismática. Está mal dicho. ¿Ya? Yo lo he puesto a propósito. Está mal dicho. No es así. Entonces tiene que ser al diámetro del doble más la mitad. Entonces, el aneurisma es un crecimiento, agrandamiento permanente, difuso y localizado, ¿no? en la arteria, en este caso en el aneurisma, ¿no? Y dilatación, un aumento de tamaño mayor a 1.5 veces el diámetro normal que tiene. Ya bien claro se los he mencionado. Aquí está una aorta normal y acá tenemos el aneurisma. Entonces, yendo a las partes de a las capas de la aorta de una arteria, tenemos la íntima, que es delgada, es un endotelio, tejido conjuntivo, una capa interna elástica. La túnica media, células musculares lisas, ¿no? Y la adventicia, que tiene su tejido conectivo y tiene los vasos vasorum, ¿no? Que rodean a toda la arteria. Aquí lo tienen ustedes, la íntima, la túnica media y la adventicia. Bien claro. En cuanto a la clasificación de los aneurismas, tenemos que pueden ser por su forma o por su estructura. La forma sacular, ¿no? Una determinada porción de la aorta, fusiforme, es simétrica, ¿no? Vamos a ver los tamaños. O también en reloj de arena, que hay dos áreas, ¿no? Como un reloj de arena que están aumentadas de volumen. En la estructura, cuando es el verdadero aneurisma, ¿no? En las cuales están las tres paredes de las capas de la aorta están intactas, y el falso aneurisma, que también se llama pseudoaneurisma, ¿no? Que ocasiona pues una hematoma alrededor del volumen del vaso, ¿no? Puede ser por disección, una ruptura contenida. O sea, se abre la íntima y la parte muscular, pero no se rompe. Eso se llama pseudoaneurisma. Bien, aquí tienen ustedes el aneurisma sacular, que va solamente por la parte posterior, ¿no? Si no es hacia adelante. El fusiforme, que es conjunto como un huevo. El pseudoaneurisma, como ustedes ven, como se los he mencionado, ruptura de la capa, pero la adventicia no está rota, ¿no? Está el falso aneurisma. Como le mencioné acá en lateral, para que ustedes vean el sacular, ¿no? De esta forma el fusiforme, ¿no? Y una disección. Entonces, para concluir en esta parte, el verdadero aneurisma está formado por todas las tres capas de la aorta de la arteria están indemnes, ¿no? En el pseudoaneurisma no. Esa es la gran diferencia. Es un pseudoaneurisma. El aneurisma sacular, el aneurisma fusiforme y el disecante, ¿no? Bueno, ahí está, el aneurisma sacular es un saco, ¿no? De sangre. Bueno, es un saco formado en la arteria, ¿no? Que en su interior hay sangre, pues, ¿no? Parecido a una bolsa. Tiene un cuello y va hacia adelante por lo general, no hacia atrás. El aneurisma fusiforme, ya saben, como un huevo, ¿no?
puede contener, tener trombos o presentar algunos coágulos, ¿no? Nosotros hemos visto pues aneurismas de 10, 12 centímetros de diámetro, señoritas, ¿no? Inmensos, terribles. Aneurismas rotos. Por lo general, cuando se rompe un aneurisma, por ejemplo, el del caso que les he mencionado, el paciente pues tuvo la mala suerte de que el aneurisma se rompa hacia los intestinos, ¿no? Porque acuérdense que la arteria está en el retroperitoneo, ¿cierto? Entonces, pero cuando se abre al retroperitoneo, la parte posterior, la cara posterior de la arteria, pues ahí lo contiene el retroperitoneo. Pero cuando es hacia adelante, lamentablemente, revienta nada más, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. Aquí tienen ustedes otra vez un vaso normal, un aneurisma sacular, como ven solamente la compromiso de una parte de la pared, el fusiforme, las dos paredes, el segundo aneurisma, lo que ya está mencionado, y la disección vascular está rota, pues la íntima, pero no la pared muscular ni la adventicia. Igualmente, según la localización, pues teniendo como base los riñones, ese es el parámetro que tenemos, suprarrenal, que incluye el nacimiento de las arterias renales, eso va a ser una cirugía mucho más delicada, pararrenales o yuxtarrenales, que implica también el origen de las arterias, y infrarrenal, que es el más común, que es el cual están viendo en estos momentos, ¿no? Que está por debajo del nacimiento de las arterias renales. En cuanto a la fisiopatología, podemos decir que el aneurisma de aorta abdominal, yo le llamo la triple A o la A al cubo, un proceso complejo pues que culmina con una remodelación irreversible del tejido conectivo, no formándose pues teniendo un aumento de volumen, ¿no? En cuanto al vaso, en este caso a la aorta. Se produce proteólisis, estrés oxidativo, la respuesta inmunoinflamatoria siempre, y la famosa apoptosis de las células musculares lisas. Todo esto provoca pues la pérdida de elasticidad de la capa media de la arteria y la resistencia lógica de la pared arterial, que va a impedir que retorne a su diámetro normal, ¿no? Después de cada pulsación. En un estudio llamado Patogénesis de los aneurismas aórticos abdominales, que fue en una revista del año 99, se encontraron 4 mecanismos para la formación del aneurisma de aorta abdominal: la degradación proteolítica del tejido conectivo, la inflamación, estamos repitiendo lo mismo, el estrés biomecánico de la pared o el estrés, y la implicación de genética molecular, que es lo que más se ha desarrollado en los últimos años, ¿no? Todo esto es para que dan origen pues, a los aneurismas de aorta abdominal. Lo mismo, no incido más en esto, la histología, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, podemos mencionar que la incidencia del aneurisma de aorta abdominal va más o menos entre el 3 al 10%. Hay una gran cantidad de factores de riesgo, además trastornos genéticos, ¿no? En cuanto a la expansión y la ruptura de un aneurisma, ¿no? La edad, el sexo masculino preponderantemente, aunque yo he visto también una gran cantidad de aneurismas en mujeres, ¿no? Antecedentes familiares, el tabaquismo, la hipertensión, la hiperlipidemia, el tamaño, ¿no? El tamaño de acá se refiere, por ejemplo, al síndrome de Marfan, es decir, a personas que pasan el 1,90 m, 95 de altura, y también tiene causa familiar. Nosotros
Aquí en Arequipa vimos una familia, ¿no? 3 hermanos que pasaban el 1,90 m y tenían el famoso síndrome de Marfan. Y ellos tienen, pues, por lo general, aneurisma de aorta torácica, ¿ya? El sepso, la raza negra, la diabetes, ¿no? También pueden ser factores que, entre comillas, protegen el sexo femenino, ¿no? Pero ya les he dicho que yo he visto, ¿no? Como les mencioné anteriormente, la localización más frecuente es infrarrenal, el 90%, ¿no? De los aneurismas están localizados por debajo del nacimiento de las arterias renales. Lógicamente, también hay aneurismas en la aorta torácica ascendente, en el callado de la aorta descendente, también hay ilíacas, y hay una miscelánea, por ejemplo, de aneurisma de popliteos, por ejemplo, ¿no? Yo le mencioné ayer que había operado dos aneurismas popliteos, ¿no? Por lo general, los aneurismas de aorta abdominal se presentan en pacientes mayores de 60 años, ¿no? Y también hay, en cuanto a hombres y mujeres, acá, por ejemplo, se dice 6-1, ¿no? Ha bajado eso. Podemos decir que es 5-1 o 4-1. En cuanto a otros estudios que se han realizado, mencionan que los aneurismas de aorta abdominal tienen más probabilidad de presentar además también aneurismas ilíacos o femoropopliteos, ¿no? Simultáneos. En las mujeres, por ejemplo, hay una mayor probabilidad de ruptura en los aneurismas de aorta abdominal. Y el pronóstico también es muy disminuido en pronóstico en cuanto a que anatómicamente se dice, ¿no?, que es más problemático. No sé, pero en cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tabaquismo, ¿no?, inciden sobre un diámetro inicial de la aneurisma de aorta abdominal. También con riesgo de ruptura, estamos hablando, ¿no?, de trasplante cardíaco, renal, ¿no? Entonces, bueno, aumentan el riesgo. Se han hecho estudios en los cuales se han medido, ¿no?, el diámetro transversal máximo del aneurisma y que está en relación con el factor de riesgo de que se rompa, ¿no? A mayor tamaño, pues mayor peligro de que se rompa. Se dice de que un aneurisma debe ser operado de aorta abdominal cuando tiene 5 o más centímetros de diámetro. La indicación es quirúrgica. Y si no, un paciente que tiene un aneurisma, 4 centímetros, por ejemplo, por decirles, pues hay que controlarlo cada 6 meses y si es que hay un crecimiento de medio centímetro cada 6 meses o al año, pues también está indicativo de que sea observado, sea operado. Sea operado, ya no se observa, se opera. Acá tienen, por ejemplo, en esta tabla me he adelantado, ¿no? Menor de 4 centímetros da el riesgo de sutura, pero cuando va entre 4 y 5, ahí vamos viendo cómo puede aumentar el riesgo, ¿no? Los pacientes que tienen aneurisma de aorta abdominal o en cualquier aneurisma es muy importante, ¿no?, el control de la hipertensión, ¿no? Es muy importante. Entonces, por lo general, a los pacientes hipertensos se les da beta bloqueadores, se les beta bloquea, ¿no?, porque disminuye la frecuencia cardíaca y controla la hipertensión, ¿ya? Entonces, así disminuimos el riesgo de ruptura. Ya les hablé de la historia familiar de aneurisma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en las mujeres, ¿no?, en las damas.
en crecimiento de enfermedad cerebrovascular o coronaria severa, volumen del trombo intraluminal y la edad avanzada, ¿no? En otro estudio que se realizó, que hizo el grupo de González y Di Felipe en Colombia, se encontró pues que dentro del estudio en 47 pacientes, las edades que fluctuaban entre los 52 y los 79 años, el 76.6% era de sexo masculino. Y el motivo de que más consulta, mayor frecuencia de consulta, fue el dolor abdominal 89%, con la sensación de una masa abdominal que lo mencionaron en 42.6%, ¿no? Entonces hay una diversa cantidad de estudios que se han hecho acerca de los aneurismas de aorta abdominal. Dentro de los factores de riesgo, vamos a volver a repetir el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la hipertensión, el sexo masculino, antecedentes familiares, ya les mencioné, ¿no? Especialmente en los hombres, el síndrome de Marfan, la edad avanzada, la cardiopatía grave, el accidente cerebrovascular previo, el tabaquismo, un trasplante cardíaco renal que se les haya realizado, el sexo femenino para ruptura de aorta, la disminución, ¿no?, en el EPOC en el mayor diámetro inicial del aneurisma, una presión arterial media más alta, o sea, por ejemplo, que esté en 80, 90, ¿no? El tabaquismo igual, el trasplante cardíaco y la relación entre la tensión y la fortaleza de la pared de la arteria aorta. La edad, el sexo, la historia familiar, estamos repitiendo, pero acá ya pues más detallado, ¿no? A mayor edad se dice de que hay una mayor porcentaje de riesgo de ruptura, ¿no? En la presentación en el sexo mayor empieza a igualarse a mayor edad con las mujeres, ¿no? El hombre y la mujer, ¿no? 60 a 70 años tienen un mayor porcentaje de mujeres que presentan aneurisma de aorta abdominal. En la historia familiar, igualmente, como les mencioné, el síndrome de Marfan, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus. Entonces, en primer lugar, para la etiología del aneurisma de aorta abdominal, la arteriosclerosis, la sífilis, etapa terciaria, la necrosis quística de la media, bueno, la inflamación, traumatismos, postestenóticos y la congénita. La arteriosclerosis ya sabemos que afecta a todas las arterias del organismo, ¿no? Pero mayormente pues la incidencia de los aneurismas en la aorta abdominal. La sífilis, felizmente ya es poco lo que se ve, pero la necrosis quística también, esa la vemos en el síndrome de Marfan. Los traumatismos, especialmente accidentes de tránsito, ¿no? Volcaduras de camión, por ejemplo, ¿no? En nuestras carreteras que son tan bonitas, producen pues la lesión en la aorta torácica por lo general, ¿no? Los pacientes no llegan a un hospital, ¿no? En 2 minutos fallecen. ¿Ya? La parte genética, bueno, postestenótica, por ejemplo, una coartación de aorta, ¿no? Posterior a la coartación de aorta, este de acá es un ductus arterioso persistente, pero en la coartación de aorta lo que se ve es una dilatación postestenótica, no posterior a la coartación, por eso dilatación postestenótica. Bien, llegamos a los signos y síntomas que pueden presentar estos pacientes. Cuando
Según las estadísticas y los estudios realizados, se llegó a la conclusión de que el diagnóstico de los pacientes, el 90% del diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal son realizados en las necropsias. Imagínense ustedes. Con esto decimos de que la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Cuando presenta síntomas el paciente, significa de que el aneurisma puede estar a punto de romperse o porque puede estar comprimiendo otras estructuras vecinas. Por lo general, el paciente se queja de un dolor abdominal que se irradia atrás en cinturón, ¿no? En región lumbar. Algunas veces, una parte de estos también son encontrados estos aneurismas en las ecografías que se realizan para los exámenes de salud ocupacional, ¿no? Entonces, al haber aumentado esto, entonces hay una mayor incidencia, mayor presentación, mayores hallazgos de aneurisma de aorta abdominal diagnosticados por ecografía. Entonces, el aneurisma de aorta abdominal solamente duele cuando se está rompiendo, ¿no? ¿Ya? De repente la persona se palpa, como dicen ahí, como ven en la figura, y siente una tumoración, una masa, ¿no? Entonces, acude al médico y se le hacen sus estudios de ecografía inicialmente, luego la tomografía y se comprobó pues que tenía una aneurisma de aorta abdominal. Luego, bueno, aquí tienen, vuelvo a repetir, solamente que se presenta la sintomatología cuando se está rompiendo el aneurisma. Aquí ven, un aneurisma saccular, ¿no? Acá abierto el aneurisma, imagínense, el aneurisma grande, no compromete toda la aorta abdominal prácticamente, ¿no? Por debajo de las renales. Más o menos son unos 12 centímetros. Cuando hay un trombo, un émbolo, la placa acá. Para el diagnóstico, siempre la historia clínica, no me cansaré de decirlo, anamnesis, el examen físico que hagamos, una recomendación muy importante. Y esto, cuando tengamos un paciente y sospechemos de un aneurisma, el examen físico que hagamos, por favor, tiene que ser muy delicadamente, palpar suavemente. Les cuento una. Hace 2 años estaba de guardia. Entonces, yo cuando llego al hospital, estoy de guardia, la hora de entrada es 8 de la noche. Yo no llego 8 de la noche, yo llego 7:15, 7:30. Entonces llego, emergencia, firmo, y lo primero que hago es pasar por toda la emergencia, ¿no? Desde el tópico de cirugía, tópico de medicina, hospitalización de medicina y cirugía, y termino en trauma shock. Entonces, yo ese día llegué, hice lo que les he mencionado y llegué a trauma shock. Entonces me dicen, doctor, tiene una interconsulta. Paciente que tenía un derrame pleural. A ver, bueno, pues le digo, a ver, vamos a hacer una toracocentesis. En eso se me acerca, veo una enfermera, ¿no? Se me acerca. Doctor, me dice, ¿usted está de guardia? Sí, le digo. Pero está saliendo. No, le digo, no estoy saliendo, he entrado. Ah, pero no son las 8, no es que yo llego temprano, le digo. Dice, doctora, en la camilla 8 está mi mamá, me dice. Ahorita la van a llevar a hacer una ecografía, están sospechando de un aneurisma de aorta abdominal. Ya le dije.
Bueno, entonces cuando regrese de la ecografía, pues me avisa, le digo, no hay ningún problema, yo voy a estar acá, voy a estar haciendo un procedimiento. Bien. Entonces yo he visto pasar la camilla que transportaba a la señora. Bueno, yo he seguido ahí en Tramacho y más o menos pues a los 20 minutos la han regresado, ¿no? Entonces yo he visto cuando la paciente también ha pasado en la camilla y la veo medio pálida, ¿no? Bueno, miré nomás y en eso la enfermera cuando la estaba acomodando con la técnica en su lugar, ¿no? Empiezan a monitorizar y la paciente medio que se mueve y el estómago, yo veo el abdomen cómo se eleva. Dije, se rompió el aneurisma. Y la verdad, pues me acerqué, ya no había. Pum, se rompió, la paciente ahí nomás falleció. ¿Qué fue lo que pasó? Yo se lo voy a decir a ustedes, y ustedes no se lo van a decir a nadie, ¿no? Sucede que lamentablemente cuando la han llevado a hacer la ecografía, con el transductor han presionado el aneurisma muy fuerte y ha provocado que posteriormente se rompa. Eso es lo que ha sucedido. Lógicamente que yo no lo dije, se los estoy diciendo a ustedes, ¿no? Dije a la enfermera, pues has tenido la mala suerte de que se rompa pues con el aneurisma, ¿no? Entonces, lamentablemente, la señora tenía 75 años, si no me equivoco, ¿no? Entonces, esa es una experiencia en que a ustedes les sirva también para que cuando en su vida médica les digan, eso me parece que es un aneurisma, ya saben, con mucho cuidado hay que examinar al paciente. Bien, luego de la ecografía, pues podemos realizar una tomografía con reconstrucción. La ortografía ya no se hace, ¿no? Porque mejor es la tomografía. La angioresonancia es mejor, pero se gasta más. Yo prefiero hacer el angioten, ¿no? El angioten con reconstrucción, como les mencioné ayer, en el cual pues se ve todo el árbol arterial y en 360 grados, sin ningún problema. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, pues tenemos que, acá tienen las ecografías, acá ven la gran dilatación de la aorta abdominal. Igualmente acá, esta es la aorta abdominal en un corte transversal. Aquí en la tomografía se ve la aorta, ¿no? Este es el flujo, acá hay contenido, ¿no? Aterogénico con calcificaciones, ¿no? Entonces, como le decía, contenía un trombo, pues, ¿no? En la arteriografía, por ejemplo, acá se ve, esta es la gran dilatación, bueno, a lo largo, ¿no? Es más o menos 12 centímetros, estas son las ilíacas, compromete por debajo de las arterias renales, pasan un promedio de 10-12 centímetros, ¿no? Con una dilatación aproximadamente de 4 o 5 centímetros. Este es el angioten, acá se ve muy bonito, pues, ¿no? Se ven los riñones y ven el aneurisma, ¿no? Que incluye por debajo de las arterias el nacimiento de las arterias renales y tirado hacia la derecha, ¿no? Y llega hasta el nacimiento de las arterias ilíacas primitivas. En cuanto a las complicaciones que pueden ocurrir cuando las diferencias cuando la cirugía es selectiva y cuando el aneurisma es roto, está roto y se entra por una superemergencia, ¿no? El riesgo de muerte, por ejemplo, cuando es selectiva es inferior al 5% de muerte. Cuando el aneurisma está roto, pues el 90%, inmenso, ¿no? La probabilidad de que se produzca insuficiencia renal va entre el 3 al 12%, y cuando el aneurisma se ha roto,
hay una incidencia de más o menos el 25%. Insuficiencia respiratoria, compromiso respiratorio, un 8 a 12% de la cirugía electiva y cuando el aneurisma está roto un 48%. Colitis isquémica 1% en la electiva y cuando está roto 18%. Paraplegia, que es raro, menos de 1%, roto más del 10%. Como podrán apreciar, pues cuando la cirugía es selectiva, realmente muy poca es la complicación que puede presentarse, ¿no? Como las que están mencionadas ahí, pero cuando el aneurisma está roto, pues es una cirugía de guerra en la cual hay un alto porcentaje de complicaciones, ¿no? Porque incluso el paciente fallezca en sala de operaciones, que hemos sucedido muchas veces, ¿no? Muy bien, las conclusiones de lo que yo les he mencionado, ¿no? Entonces la recomendación es de que todo aneurisma igual a 5 centímetros o más de 5 centímetros, la recomendación es cirugía, tratarlo, ¿no? Y con los, como yo les mencioné, si el aneurisma crece menos, mide 4 centímetros y lo vamos controlando, si ha crecido 0.5 centímetros al año, otros dicen al medio año, pues también se recomienda la cirugía. Entonces, dentro del tratamiento, para repetir, tenemos el tratamiento quirúrgico, que es lo que hacemos nosotros aquí en Arequipa, y hace algunos años se está haciendo tanto en el extranjero y algunos años, unos 6 años más o menos, o 5 años, se está haciendo el tratamiento endovascular. En Lima se hace, ¿no? No con los famosos para aneurismas de aorta abdominal. El problema es pues que para el endovascular los stents son muy caros, ¿no? Un stent está en 30.000, 40.000 soles, ¿no? Y acá no nos compran a nosotros para poder hacerlo, ¿no? Hay que mandar a los pacientes a Lima, incluso se demoran en recibirlos. Bueno, hasta antes de la pandemia ahora es peor todavía, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una endoprótesis, ¿no? El aneurisma, cuando se colocó la endoprótesis, ¿no? Y se coloca a través de una incisión infrainguinal, ¿no? Donde se diseca la aorta femoral y luego se pasa, ¿no? Y mediante fluoroscopía primero se ve la localización del aneurisma, ya previamente se ha medido la tomografía para colocar esta endoprótesis y luego se pasa la guía, esta es la guía que va y luego se retira y se pasa, la guía se queda y se pasa la endoprótesis, ¿no? Se coloca en la posición y luego se dispara y se abre la endoprótesis, ¿ya? Entonces, es la posición en la cual debe quedar la endoprótesis. Algunas veces también se coloca en las ilíacas, ¿no? Dependiendo del compromiso, pues del tipo de aneurisma que tengamos, ¿ya? En los estudios que han realizado dicen que la cirugía tiene una mortalidad de menos de 8%, 5% decimos nosotros. La endoprótesis 1% y el promedio de internamiento en una cirugía abierta, ¿no? Como hacemos nosotros, promedio de 7 días, en la endoprótesis 2 días. Bueno, se basaron en eso pues para incluir el tratamiento por endoprótesis, pero la contraparte y lo que no mencionan es el costo, ¿no? Es muy caro. Aquí, cómo se coloca la endoprótesis, acá ven ustedes, ¿no? El aneurisma, luego como he pasado a través de la guía, se dispara, acá se localiza, se estira, acá han puesto una endoprótesis en pantalón, ¿no?
Así es. Igualmente, esta es la cirugía abierta en la que hacemos nosotros. Hacemos una anastomosis terminal en la aorta con el injerto. Y si hay compromiso, pues solamente de una arteria ilíaca, ¿no? Lo hacemos así. Este es un aneurisma de aorta torácica. Acá lo tienen como hacemos la disección, hacemos una incisión sifopubiana larga, luego procedemos a disecar primero la parte superior, en la que tenemos que aislar el cuello de la aneurisma, ¿no? Y por encima pasamos una ligadura, una cinta hilera, ¿no? Para repararla. Igual después se diseca en la porción inferior, igualmente las ilíacas también. Y este es un aneurisma pues que solamente de aorta, no implica el nacimiento de las ilíacas. Entonces coloca una prótesis recta, como la ven acá. Primero se hace la anastomosis proximal y luego se procede a hacer la anastomosis distal. En vivo y en directo, como vieron ustedes al inicio, acá está la cinta hilera reparando el cuello del aneurisma, ilíaca primitiva izquierda, ilíaca primitiva derecha. Acá se abre, ¿no? Y ese es el contenido, ¿no? Que tienen, ¿no? Hay que sacar todo ese contenido, hay que limpiar. Y hay unas arterias lumbares que hay que suturar, ¿no? Porque si no, ese sangrado no para. Eso es muy importante. Entonces, suturan las arterias lumbares, 2-3 puntos en cada arteria lumbar. Una vez que vemos que ya no hay nada, pues se termina de limpiar y empezamos a realizar las anastomosis respectivas, ¿no? Y vemos, se saca todo estos tejidos, ¿no? Se abrió el aneurisma y acá está colocándose el injerto, una Dacron doble velour, anastomosis proximal, anastomosis distales, ¿no? La anastomosis proximal siempre es término terminal. Las distales pueden ser, dependiendo en las ilíacas, pueden ser términos terminales o pueden ser término lateral o latero-terminal. Aquí, ¿no? El injerto bifurcado o en pantalón, como se le llama, ¿no? De Dacron doble velour, ¿no? Y se están realizadas todas con anastomosis términos terminales, ¿no? Acá la ilíaca derecha, la ilíaca izquierda. En cuanto al tratamiento médico, como le dije, siempre hay que usar beta bloqueadores. Para eso disminuye la tasa de crecimiento. Una vez controlada la presión arterial, disminuye la tasa de crecimiento y de ruptura del aneurisma. Se deben modificar los factores de riesgo. El paciente ya no fumaba, como digo yo, y controlar cada 3 a 6 meses a los pacientes, tanto ecográficamente como... Yo les pido tomografía cada 6 meses, es más práctico. Muy bien. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, señoritas? Acerca de los aneurismas de aorta abdominal. Doctor, una consulta. Una vez que se revienta, se revienta un aneurisma de aorta abdominal, ¿cuánto tiempo se tiene más o menos como para salvarle la vida al paciente? Si la ruptura es hacia el retroperitoneo, tienes 30 minutos, más o menos, ¿no? Eso solo Dios lo sabe, te voy diciendo, ¿no? Nosotros
Si tú ves que el abdomen se distiende, la ruptura fue hacia adelante, ¿no? Hacia las asas intestinales. Entonces ahí abres todo, pero muy difícil salvarle la vida al paciente. En el retroperitoneo tenemos una opción, ¿no? Pero más o menos tenemos eso, 20, 30 minutos, tampoco tenemos más. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en el medio, hablando a nivel de Arequipa, ¿qué es más frecuente? ¿Aneurismas de aorta abdominal o ¿Perdón? ¿Me aneurismas repites la pregunta? aórtico torácico? Lo más frecuente son los aneurismas de aorta abdominal. Lo más frecuente. Doctor, ¿en qué casos podríamos encontrarnos frente a un aneurisma aórtico torácico? En síndrome de Marfan, por ejemplo, es lo más frecuente. El síndrome de Marfan. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ok, doctor, en el libro hay una parte en la cual menciona lo que es el preoperatorio y menciona acerca de una preparación de piel antes de la intervención quirúrgica. ¿Y a qué se refiere con la preparación? ¿Preparación de piel? ¿Preparación de piel? ¿Sí? No, Sí, bueno, es preparación. lo usual que hacemos nosotros, es, o sea, cuando la cirugía es selectiva, al paciente se le programa, por ejemplo, para las 8 de la mañana y cuando a las 7 de la mañana lo despiertan y lo que hacen es decirle que se bañe, ¿no? Y después va a sala de operaciones y ahí se hace la asepsia, la antisepsia y operamos, ¿no? No hacemos otra preparación nosotros. Y los pacientes con aneurisma roto, no hay ni preparación que valga, ¿no? Hay que entrar lo más rápido posible, ¿no? Claro que se hace la asepsia, antisepsia, pero ya al paciente, ya, por ejemplo, no se le baña, ¿no? Ok, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, Sí. en esta operación, o sea, ¿también se puede formar eso que nos dijo de los metabolitos tóxicos o no? Porque como... Siempre cuando, esa es una buena pregunta, sí también se forman, porque pueden estar comprometidas las arterias ilíacas y entonces está comprometido el riego sanguíneo a los miembros inferiores, ¿no? Entonces, siempre nosotros le decimos al anestesiólogo